otro programa de Universidad y Sociedad. Seguimos trayendo un capital humano de primer orden y hoy tenemos con nosotros al coordinador del CEIMAR, al doctor Fidel Echevarría. Muy buenas. Muy buenas. Don Fidel, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Andaluz, Universidad y Sociedad. Brevemente les voy a presentar al coordinador, al catedrático de Ecología de la UCA, don Fidel Echevarría. Don Fidel nació en Melilla en el año 1963. Eso es. Es doctor en Ciencias Biológicas por la UMA, por la Universidad de Málaga, y catedrático de Ecología, como hemos dicho, en la UCA. Cuenta con más de 50 artículos publicados en revistas científicas y su experiencia investigadora se ha centrado en el estudio de la estructura de tamaños del plancton en sistemas acuáticos, así como en la interacción física-biología en el sistema pelágico. Aspectos que a través de sus publicaciones vemos que ha estudiado tanto en aguas epicontinentales como en el medio marino. Doctor Echevarría, primeramente queríamos preguntarle que nos hablara, por favor, de los comienzos de su vida investigadora, de su tesis doctoral, que sabemos por el Teseo, que es variabilidad espacio-temporal de la estructura de tamaños del plancton en dos sistemas acuáticos epicontinentales. Para nuestros televidentes, ¿cómo se fraguó esa tesis doctoral? ¿Puede decirnos? Sí, bueno, esa tesis la defendí en el año 1991. Fue el resultado del proyecto de tesis que tuve la oportunidad de desarrollar en la Universidad de Málaga, pero de forma coordinada con la Universidad de Granada. De hecho, tuve como directores de esa tesis al doctor Jaime Rodríguez, catedrático en la Universidad de Málaga, pero también al doctor Luis Cruz Pizarro, catedrático en Granada. Y bueno, eso fue fundamental para poder hacer ese análisis comparado que nos planteábamos entre dos sistemas acuáticos con unas características muy diferentes. Uno era una laguna de alta montaña en Sierra Nevada y el otro un embalse muy, en fin, digamos, era el Río Verde, por tanto un embalse, en nuestro lenguaje hablamos de un embalse eutrófico, era un agua verde con mucha biomasa, con muchas algas, y lo que hacíamos era comparar la estructura de tamaños. Era un tema un poco, en fin, con mucho interés, pero quizá más teórico que aplicado, ¿no? Pero la hice en el marco de un grupo de investigación en oceanografía, en investigación marina, y por tanto finalmente nos permitió hacer un análisis comparado de la estructura de ese problema, de la estructura de tamaños en el plancton, en distintas masas de agua, ¿no? Fue un análisis en fin, que tuvo su impacto en aquel momento y su interés. Sí. Queríamos preguntarle, porque todo profesor de universidad y como catedrático tiene docencia e investigación. Primeramente, doctor Echevarría, queríamos preguntarle por su docencia allí en el campus de Puerto Real, de nuestra Universidad de Cádiz, el CASE. Exacto, sí, yo en mi docencia, desde que empecé pues, prácticamente con la lectura de la tesis en el curso 90-91, fue mi primer año en la Universidad de Cádiz, entonces como profesor asociado, y toda mi docencia está vinculada entonces la licenciatura en Ciencias del Mar, después ha sido el grado en Ciencias del Mar, en esta facultad, en la Facultad ahora de Ciencias del Mar y Ambientales. Entonces ahí la docencia de la que yo he sido responsable ha tenido siempre que ver con la ecología marina, con distintas denominaciones a lo largo de los planes de estudios que he tenido la oportunidad de disfrutar. Y entonces asignaturas con ese mismo nombre, Ecología Marina, por ejemplo, he impartido. Ahora de la que soy responsable se llama Oceanografía Biológica, y han habido otras, sistemas pelágicos y bentónicos, en fin, han habido algunas cuantas. También he estado y sigo impartiendo docencia a nivel de máster, fundamentalmente en el máster de Oceanografía que damos en nuestra facultad, que ahora es un máster interuniversitario con la Universidad de Vigo y la de Las Palmas de Gran Canaria. Y probablemente en el ámbito docente lo que más podría destacar es la contribución que tuve o el papel que jugué en el proyecto, en uno de los proyectos en los que he participado, que es el proyecto Malaspina, un proyecto con el que tuvimos la oportunidad de dar la vuelta al mundo, estudiando en el buque Hespérides, estudiando tanto la biodiversidad del océano como un poco los efectos del cambio climático y el papel del océano en todo este problema. Y en ese proyecto tuve la ocasión de coordinar todo el bloque de formación de estudiantes de posgrado, sobre todo,
y en el marco de ese proyecto se defendieron un total de 80 tesis, 50 tesis doctorales y 30 tesis de máster. Entonces fue un esfuerzo importante, pero bueno, me permitió un contacto con los estudiantes y con la formación a nivel de doctorado y máster, pues yo creo que inigualable, ¿no? Y por último, ahora la responsabilidad que ahora mismo asumo como director de la Escuela Internacional de Doctorado en Estudios del Mar, que tiene una vida corta, empezó en 2013, y en la que estamos trabajando también intensamente. Además, en la línea de internacionalización precisamente de nuestras universidades españolas, queríamos preguntarle, doctor Echevarría, por el tema, hemos hablado de su docencia, ahora queríamos hablar sobre el tema de investigación. Sabemos que su actividad investigadora se ha centrado sobre todo en el área del Estrecho de Gibraltar, en las cuencas adyacentes, en el Golfo de Cádiz y en el mar también de Alborán, ya en el Mediterráneo. Pero tiene una gran investigación, por lo que hemos visto, en publicaciones. Sabemos que ha dirigido más de 20 tesis de máster doctorales. Sí. ¿Qué nos puede contar a nuestros televidentes sobre sus investigaciones? Bueno, el recorrido geográfico un poco coincide con ese traslado desde Málaga, donde estudio y donde hago la tesis, y en esa primera etapa pues la investigación estuvo más centrada en el mar de Alborán, efectivamente, y cuando a partir del año 90 vinimos junto con algún otro compañero del departamento a Cádiz, a la Universidad de Cádiz, trasladamos esa investigación al ámbito local, que entonces era pues el Golfo de Cádiz fundamentalmente, la Bahía de Cádiz. Pero aproximadamente desde el año 2000, empezamos a trabajar y de forma continua e intensa en el ámbito del estrecho. El estrecho de Gibraltar es como una especie de laboratorio natural impresionante cuando uno empieza a conocerlo, con una dinámica intensísima, con una hidrodinámica muy energética, con unos intercambios que se producen de modo continuo tremendos, con mucha variabilidad, por tanto difícil de estudiar, pero apasionante, ¿no?, el análisis de esta zona. Y venimos haciéndolo y trabajando en varios proyectos, además financiados por el Plan Nacional del Ministerio, siempre coordinados con grupos de físicos, de oceanógrafos físicos. De manera que conectamos el conocimiento de los intercambios de agua, de la hidrodinámica, de los procesos de mezcla vertical, etcétera, con la implicación que eso tiene en la biología, sobre todo en la biología del plancton, ¿no? Entonces ese es un esfuerzo que venimos haciendo y que seguimos teniendo. Ahora mismo, bueno, en octubre estuvimos en una campaña a bordo de otro buque de los importantes que hay en España, probablemente el que está mejor equipado, que es el buque Sarmiento de Gamboa, y estuvimos durante 21 días a bordo, trabajando en este área del estrecho y tratando de desentrañar ese papel que juega el estrecho, que es muy relevante. A pesar del pequeño tamaño que tiene el estrecho de Gibraltar, los intercambios de agua que se producen ahí influyen en toda la circulación del océano a escala mundial y también influye claramente en el clima planetario. O sea, ahí está habiendo un transporte continuo de aguas superficiales hacia el Mediterráneo y una salida de aguas profundas más salinas hacia el Atlántico, que hacen que el agua del Atlántico Norte sea más densa que ninguna otra zona del océano. Y eso favorece los procesos de hundimiento y todo lo que se llama la circulación termohalina, que no, en fin, sería largo de explicar, pero que efectivamente tiene que ver con las condiciones, con el clima en general del planeta, ¿no? Así que hay un efecto desde este área tan pequeña que es el estrecho, que es como una especie de válvula que conecta el Mediterráneo con el Atlántico, un efecto muy importante, mucho más importante que lo que nos permitiría, en fin, si extrapolamos ese tamaño tan pequeño que tenemos en este área, ¿no? Y en eso sí, la verdad que dedicamos bastante de nuestro esfuerzo investigador, sobre todo en la última etapa, a excepción de ese proyecto tan particular que fue Malaspina, que nos permitió hacer una ronda por todo el mundo, ¿no? Aunque en realidad dividimos en 7 tramos el viaje y yo solo participé en un viaje precioso que fue entre Río de Janeiro y Ciudad del Cabo, la segunda etapa de la trayectoria, pero bueno, otros compañeros del departamento estuvieron en alguna otra de las fases y finalmente la Universidad de Cádiz tuvo una presencia importante en el proyecto. Sí. Queríamos preguntarle, doctor Echevarría, porque también sabemos esa inversión en proyectos, esa inversión de capital humano, de capital económico, revierte a la sociedad, y revierte a la sociedad a través de los muchísimos congresos y publicaciones que tienen su haber. Para nuestros televidentes, ¿podría decirnos alguno de esos
congresos, de esas publicaciones, los más destacados? Bueno, publicaciones, claro, lo que pasa es que esa es una transmisión a la sociedad como muy exquisita, ¿no? Como muy dirigida a la comunidad y más metida en la investigación, digamos, al resto de colegas a escala internacional. Eso es algo a lo que estamos obligados y evidentemente tenemos que darle difusión al esfuerzo que se hace, y en oceanografía aún más por lo costoso que resulta, ¿no? El disponer de bueno, las cifras son espeluznantes, ¿no? Lo que cuesta un barco del tamaño del Hespérides o del Sarmiento de Gamboa por día pues son cifras por encima de los 20.000 euros, ¿no? Eso implica que tenemos una obligación moral, más allá de lo moral, ¿no? de devolver a la sociedad parte de todo ese esfuerzo económico que se invierte ahí. Entonces, en mi caso, bueno, son por encima de 50, digamos, en revistas de impacto, y más allá de 70 o 80 si incluimos también otro tipo de... Pero yo me quería referir a que no solo hay que hacer un esfuerzo en términos de difusión de esa investigación hacia el resto de la comunidad científica, sino también divulgación a la sociedad. Público. Y ahí yo creo que los investigadores tenemos que hacer un esfuerzo, lo estamos haciendo, pero que hay que invertir aún más energía en ese, bueno, explicar, hacer exposiciones, hacer llegar a la sociedad los resultados de nuestra investigación, ¿no? Eso parte de, bueno, supongo que ahora hablaremos algo del CEIMAR, del Campus de Excelencia. Una parte importante de los esfuerzos del campus van dirigidos a ese acercar a la sociedad los resultados de la investigación marina, ¿no? Sabemos que es un congreso muy destacado que tuvo lugar hace unos años en Valencia, que usted coordinó. Ajá. Que fue el Symposium Globe Kimber España. Sí, efectivamente, eso... bueno, es consecuencia de que me tocó hacer bueno, fui coordinador de este programa GLOBEC. GLOBEC era un programa que se ocupaba de estudiar el papel del océano en el cambio global. Es un programa internacional y yo coordinaba la parte española, era el coordinador en España del programa. Entonces, como coordinador de aquello, en realidad fueron 2 congresos que organizamos, o yo tuve un papel muy destacado en la organización. Uno primero fue en el año 2001 en el puerto de Santa María, de hecho, y el segundo en 2007 fue en Valencia. Entonces el programa GLOBEC duró 10 años y fueron 2 congresos en los que reuníamos a la mayor parte de la comunidad investigadora en esta temática en torno a estos congresos, ¿no? Un tercer congreso muy relevante que me gustaría destacar, que es más reciente, fue el año pasado, en 2015, en febrero, fue el congreso ASLO, ASLO es la Asociación Americana de Limnología y Oceanografía, que digamos es la organización a nivel internacional de mayor peso, ¿no?, en la investigación oceanográfica y limnológica. Se ocupa de todo. Limnología sería el estudio de aguas epicontinentales, ¿no?, de aguas, pues, de lagos, ríos, embalses. Y este congreso, que normalmente se hace en Estados Unidos y de vez en cuando sale, pues tuvimos el privilegio de poderlo hacer en el ámbito de nuestra, bueno, en este caso de nuestra comunidad autónoma, de nuestro campus de excelencia, porque se hizo en Granada en febrero, y fue un congreso espectacular con 2.500 congresistas en el que yo participé en el comité científico y tuve una implicación alta. Sí. Queríamos preguntarle, doctor Echevarría, y ya conectando con lo que ha dicho anteriormente, de dar a conocer a la sociedad sus investigaciones, pues el proyecto, uno de los proyectos estrella, bandera de la Universidad de Cádiz, que es el CEIMAR. Sí. Para nuestros televidentes, ¿qué es el CEIMAR? Bueno, CEIMAR es el Campus de Excelencia Internacional del Mar. Y efectivamente, yo creo que es un proyecto muy señero, muy bandera de la Universidad de Cádiz ahora mismo. Yo creo que es una iniciativa en la que la universidad, bueno, pues tiene digamos que viste de largo una singularidad que tiene y ha tenido la Universidad de Cádiz, como son los estudios del mar. El edificio donde yo doy clases, que es el CASEM, pues es un ejemplo de esto, ¿no? No solo hay una licencia o un grado ahora de Ciencias del Mar, sino que también hay estudios en náutica, ingeniería técnica naval. O sea, los estudios relacionados con lo marino están muy presentes en esta universidad y son una seña de identidad, ¿no? Pero lo marino y lo marítimo no hay que entenderlo solo en esta licenciatura o ahora grado de Ciencias del Mar y tal, sino que también, pues, se extiende a las humanidades, se extiende al derecho, se extiende a las ingenierías,
se extiende prácticamente a cualquier disciplina del saber, ¿no? Siempre relacionándolo con lo marino. Pues el campus de excelencia lo que pretende es ser un referente en todos estos campos y por tanto con una visión muy amplia, muy heterogénea y tratando de ser eso, excelente, ¿no? Tratando de alcanzar la excelencia con esa visión internacional. El campus nuestro es, de todos los que hay en España, que son 31 campus de excelencia, los que entre el 2009 y 2011 se impulsaron, es el que más instituciones promotoras tiene. Somos 14 instituciones, coordinados desde la Universidad de Cádiz, pero en total somos 7 universidades, las 5 costeras de Andalucía, empezando por el este sería Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva. También está la Universidad del Algarve, que está en el sur de Portugal, y la Universidad del Malek Sadi, que está en Tánger Tetuán, ¿no? En el norte de Marruecos. Por tanto, prácticamente es una agregación científica potente, pues que implica a todo el sur de la península ibérica y norte de Marruecos, con el estrecho de Gibraltar ahí un poco de centro geográfico y un poco temático también, ¿no? de toda esta iniciativa. Entonces somos todo ese montón de instituciones. La coordinación de eso pues tiene sus dificultades, pero también grandes beneficios, ¿no? Porque pone juntos a investigadores de mucho prestigio y un número importante de ellos, ¿no? Desde el punto de vista de los ámbitos de actuación, pues como te decía, absolutamente todo cabe, ¿no? Lo hemos dividido en 5 grandes áreas de especialización que incluyen el conocimiento del mar, entraría más pues estos componentes de la oceanografía y de lo que habíamos hablado al principio, pero hay otro que es los recursos del mar, y ahí la clave pues sería, por ejemplo, la pesquería o la acuicultura, la gestión del mar, el tercero de los ámbitos, y esa gestión vista también en sí misma de una forma muy multidimensional, ¿no? Ahí no solamente hay gestión del litoral o temas de biodiversidad o de contaminación marina, sino que también cabe el derecho internacional del mar, el tráfico marítimo, la logística portuaria, es decir, el planteamiento es de una amplitud grande, ¿no? La cuarta línea sería las ingenierías y el mar, cabría todo lo que son ingeniería de costas, ingeniería offshore, etcétera. Y hay una quinta línea o un quinto ámbito de actuación que hemos llamado el valor cultural del mar. Entonces ahí también variopinto y heterogéneo, pero entraría perfectamente pues todo lo que tiene que ver con el ámbito de las humanidades, ¿no? Y particularmente estamos desarrollando con mucho, en fin, entusiasmo en la línea, por ejemplo, de arqueología náutica y subacuática, ¿no? A esas 5 líneas recientemente hemos añadido una sexta, que sería la salud y el mar, ¿no? Para tener ya cubierto todo las posibles derivadas, ¿no? De este ámbito de lo marítimo. Y dentro del campus pues estamos trabajando en, bueno, así lo dice el propio programa Campus de Excelencia, en un eje de mejora docente, y ahí quizá el elemento clave es la escuela doctoral, que nace bajo el paraguas de CEIMAR, y por tanto es una escuela que nace en la Universidad de Cádiz, pero que es una escuela de todo el ámbito CEIMAR, y ahí estamos trabajando en hacer programas conjuntos con el resto de universidades, pero no solo la escuela doctoral, estamos trabajando en másteres interuniversitarios con otros, por ejemplo con Vigo y con Canarias, estamos trabajando en escuelas de verano, en fin, estamos haciendo bastante actividad formativa en el ámbito marítimo. El segundo eje sería de ciencia y transferencia, investigación y transferencia, y ahí, por destacar, bueno, hemos puesto en marcha becas pre- y postdoctorales, hemos puesto en marcha contratos de proyectos de investigación aplicada, pero quizás sería más reseñable lo que hemos denominado, aunque es una denominación un poco que tomamos prestada, ¿no? Sobre todo desde el ámbito europeo, es lo que llamamos economía azul. Y sería meter ahí en ese paquete todo lo que tiene que ver con el sector productivo relacionado con lo marino y marítimo, ¿no? El impulsar, el transferir todo ese conocimiento al tejido productivo y fundamentalmente tratar de convertir todo eso en empleo, ¿no? En tratar de que sirva a la sociedad que nos rodea, ¿no? Una conexión con la nueva conexión con la sociedad, creando... Efectivamente, no, ahí hay una conexión evidente, necesaria, en la que estamos trabajando, en la que hay mucho por hacer, evidentemente,
pero en la que estamos también iniciando una actividad clara. Me faltaba el tercer eje, que en la terminología del programa Campus de Excelencia hablan de transformación del campus, y en el que tienen mucha importancia los temas de divulgación científica y divulgación hacia la sociedad. Ahí hemos hecho también mucha actividad, yo creo que hemos tenido bastante presencia en eventos, pues la Noche de los Investigadores, por ejemplo, en la que participamos desde que empezó el Campus de Excelencia. Pero quizás lo más relevante, yo destacaría, ha sido el trabajo que se ha hecho desde el Laboratorio de Investigación Marina, que desde hace un año y muy poco, la BIMAR, hemos puesto en marcha en el Castillo de San Sebastián, gracias a la cesión que conseguimos de la Corporación Municipal, del Ayuntamiento, y en la que esa primera hilera del primer edificio que hay entrando en el castillo a la derecha, en la primera isla en realidad del castillo, pues lo hemos convertido en un laboratorio que nos está sirviendo para cuestiones docentes, para investigación, pero sobre todo para actividades de divulgación, ¿no? Hemos hecho un montón de eventos, de reuniones, de jornadas, workshops, etcétera, que creo que bueno, son una parte importante de la actividad que debe hacerse desde un campus de excelencia como el nuestro. Podemos decir que es tradición, innovación y futuro. Efectivamente. Ya por último, doctor Echevarría, queríamos preguntarle, como coordinador del campus de excelencia de CEIMAR, queríamos preguntarle los nuevos proyectos que tienen desde el CEIMAR. Bueno, CEIMAR ahora tiene de forma inmediata una evaluación. Ahora en este verano de hecho tenemos plazo hasta el 30 de septiembre para enviar el informe final, porque nació como un proyecto de 5 años de duración, nos lo concedieron en 2011 y acaba ahora en 2016, pero es el final del proyecto y de la financiación que nos dieron inicial para poner en marcha todo este tema, ¿no? Pero nuestra vocación es la de de que esto se mantenga vivo a través de dos estructuras, que serían la Escuela Doctoral por una parte y la Fundación CEIMAR, que es una fundación pública en la que estas instituciones que decía pues forman parte como patronos, pero además estamos incorporando a patronos de la empresa, del mundo del sector privado, ¿no? Siempre tienen que ser menos en número que los patronos públicos para que pueda mantenerse como fundación pública. Entonces, mucho del futuro va a ser gestionado y planteado desde esa fundación, o sea que eso será nuestro principal proyecto, ¿no? El entorno jurídico es una novedad frente a otros campus de excelencia porque vamos a ser no una suma de 14, sino una única entidad en la que participamos todos, ¿no? Y dentro, bueno, proyectos concretos, estamos trabajando, destacaría el de lo que hemos llamado Observatorio Medioambiental del Estrecho, que es un proyecto en el que pretendemos que toda la información que se tiene y la que se sigue recogiendo pues esté centralizada del marco del Estrecho de Gibraltar, y con esa importancia que destacaba al principio, pues queremos que haya servicios de oceanografía operacional, por ejemplo, o simplemente el registro de datos históricos lo podamos tener en el marco de ese observatorio, que yo creo que tiene mucho interés desde el punto de vista de ese cambio global del que hablaba, ¿no? Ese sería otro ejemplo. Luego estamos trabajando en proyectos de empleabilidad, por ejemplo, o estamos trabajando en algún otro proyecto, bueno, Campus Científico de Verano, que hemos recibido una financiación de la FECIT ahora reciente, y en este mes de julio vamos a tener precisamente alumnos de primero de bachillerato y de cuarto de secundaria en un proyecto nacional, competitivo, y estamos trabajando en una serie de talleres para trabajar con los alumnos que se seleccionen, y no seleccionamos nosotros, sino que lo hace el Ministerio. Y seguramente una iniciativa que sí merece la pena destacarse como proyecto futuro, pero que prácticamente es presente, es el buque de investigación oceanográfica UCADIZ, que estamos terminando de poner. Este es un buque que tenía la universidad, pero que hacía falta una inversión para reconvertirlo en un buque oceanográfico, y gracias a una ayuda de una convocatoria de infraestructuras del Ministerio y cofinanciación de CEIMAR, ha sido 1,5 millones del Ministerio y 300.000 euros de CEIMAR, pues hemos conseguido convertirlo en un buque oceanográfico, y va a ser el primer buque oceanográfico con base en Andalucía. Y por tanto tenemos mucha expectativa, muchas iniciativas de investigación que van desde la oceanografía a, por ejemplo, la arqueología subacuática,
que vamos a utilizar esta plataforma como un elemento clave, ¿no?, para desarrollar toda esta investigación. Pues, doctor Echevarría, sabemos que con esto que nos ha dicho de Lucádiz, con sus investigaciones, sabemos que siempre relacionadas con el mar, siempre llegarán a buen puerto. Ajá. Y decirle que esta es su casa y que por favor venga acá a divulgar, a contarnos esas magníficas, diferentes investigaciones, cuantas veces quiera. Muy bien, un placer venir por aquí, gracias. Para nosotros. Y señores, la próxima semana nos vemos en otro programa de Universidad y Sociedad.